buenos días, queridos hermanos. Espero que estén todos muy bien. Espero que hayan comenzado este día del Señor de la mejor manera. Sean todos muy bienvenidos a esta nueva reunión virtual que acaba de comenzar. Mi nombre es Matías y voy a estar compartiendo el versículo de la semana. Como bien saben, en cada una de nuestras reuniones de los días domingo por la mañana tenemos un tiempo, un mensaje con un versículo de la semana. Tenemos un mensaje con la ofrenda y también tenemos el mensaje general que siempre lo está predicando nuestro querido y amado pastor. En esta oportunidad voy a estar compartiendo un versículo que se encuentra en Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, y vamos a ir al versículo 14 en primer lugar, para entrar en el contexto de lo que estaba aconteciendo. Los escribas y fariseos se habían juntado nuevamente y estaban mirando lo que Jesús y sus discípulos estaban haciendo. Los fariseos eran una secta que estudiaba la ley, se encargaba de guardar rigurosamente la ley mosaica, pero también habían añadido otras enseñanzas humanas, digamos, y los escribas eran aquellos encargados de transcribir la Biblia, el Antiguo Testamento, letra por letra, y también eran contratados para hacer cualquier otro documento que se precisara la escritura, ¿no? Y también habían añadido junto a los fariseos otras enseñanzas además de la ley mosaica. Entonces, se juntaron y viendo que los discípulos se alimentaban, comían sin lavarse las manos, fueron y le preguntaron a Jesús. Le dijeron: Jesús, ¿por qué tus discípulos no guardan las tradiciones de los ancianos? Y Jesús les dijo, hablando con una porción del libro del profeta Isaías, le dice: bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Jesús le estaba diciendo: ustedes son unos hipócritas, porque están más interesados en guardar los mandamientos que ustedes mismos se han creado, que guardar los mandamientos de Dios. Entonces Jesús, después de decir esto, llama a las multitudes y le va a enseñar un principio muy importante acerca de lo que contamina al hombre. Porque para los fariseos, no lavarse las manos antes de comer, viniendo desde afuera, viniendo desde el mundo, esa práctica, si no la hacían, o sea, se estaban contaminando a ellos mismos. Y Jesús nos da una enseñanza muy importante. Y vamos a ir al versículo 15, en donde la Biblia nos enseña y dice, Jesús está hablando y dice, versículo 14, y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Continuando en el versículo 21, dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, Jesús nos enseña que lo que nos contamina no es que comamos, les está enseñando a ellos y nos enseña a nosotros. Que lo que contamina verdaderamente al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Jesús no hace referencia al corazón, a ese órgano que bombea sangre, sino que está hablando acerca de nuestra mente, nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar va a hacer que actuemos de esa manera que estamos pensando. O sea, la manera que actuamos es una consecuencia de nuestros pensamientos y lo que somos. Y deberíamos preguntarnos en esta mañana, ¿cómo está nuestro corazón? Es muy fácil, como pecadores que somos, viviendo en un mundo caído, es muy fácil que cada una de estas cosas que Jesús mencionó esté contaminando nuestras vidas. Entonces, un buen momento para que meditemos y pensemos, ¿qué es lo que hay en mi corazón que me está contaminando? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y es hacernos a la imagen de su Hijo amado. Y si estamos guardando cada una de estas cosas que acabo de mencionar,
Si estamos guardando en nuestros corazones, eso es un estorbo y nos estanca y no nos permite crecer en el caminar con Dios. Quizás haya algo que mencioné, que Jesús menciona en su palabra, que tenemos en nuestras vidas. Pero es un buen momento hoy que meditemos en esto y quitemos aquellas cosas que nos contaminan de nuestros corazones. Hay un versículo, uno de los primeros versículos que pude memorizar para la gloria de Dios, que se encuentra en el Salmo 51:10, y es una expresión de David orando después de que el profeta Natán lo haya confrontado porque él había pecado y había endurecido su corazón. El profeta lo confronta, él ve su pecado, ve en dónde estaba, se arrepiente en los primeros versículos, le pide perdón a Dios, le pide que lo limpie, y en el versículo 10 del Salmo 51 David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es una buena oración, tenemos un buen ejemplo del cual podemos apropiarnos y orar de la misma manera que oró David. Si quizás tenemos algún pecado que Jesús mencionó en su palabra, podemos de la misma manera cada día, y pienso que debe ser una oración de cada día, de decirle: Dios, crea un corazón limpio en mí y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que te pido que cierres tus ojos ahí donde estés y me acompañes en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este principio, Señor, que nos enseña, en el cual debemos meditar, Señor, y preguntarnos cómo está nuestro corazón, qué es lo que estamos guardando en él, Señor, que nos contamina. Ayúdanos a quitarlo, Señor, y ayúdanos que la misma oración que tuvo David tengamos nosotros cada día de nuestras vidas, Señor, que estemos rogándote que nos des un corazón puro, Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Dios Jesucristo. Amén y amén. No te vayas, vamos a continuar con esta hermosa reunión. Que Dios te bendiga. Muchas gracias, hermano Matías, y muchas gracias, hermano Patrick. Ahora, hermanos, muy buenos días a todos, primero que nada, o muy buenas tardes. Ahora tenemos el tiempo de los tres. Los tres son tres lugares que como iglesia elegimos poner nuestro enfoque en oración para estar orando todos juntos por ellos y principalmente por esas personas que no conocen a Jesús como su Salvador personal. Tenemos tres lugares que elegimos, que son seleccionados. En principio tenemos el partido de la provincia de un partido de la provincia de Buenos Aires, una provincia de Argentina y en tercer lugar un país en el mundo. En principio tenemos el partido de Cañuelas, cuenta con 51.800 habitantes, es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Es reconocido por haber tenido la fábrica llamada La Martona, la primer industria de leche en Argentina. También en segundo lugar tenemos la provincia de Tierra del Fuego, su capital es Ushuaia, limita al norte con Santa Cruz y al oeste y al sur con Chile. Cuenta con 152.300 habitantes aproximadamente. Tenemos una meta como iglesia, es que haya una iglesia de sana doctrina cada 50.000 habitantes. Entonces la necesidad de iglesia de sana doctrina en Tierra del Fuego es de 3 iglesias. Por último tenemos el país de Bolivia. Antes Bolivia y Perú eran un mismo país, pero se dividieron por razones personales, pero aún comparten el lago con más altitud en el mundo. Bolivia cuenta con 11.300.000 habitantes aproximadamente, y la meta de este video, de esta charla que estamos teniendo, el tiempo de los tres, es que podamos, como dije en el principio, estar orando por esas personas que no conocen a Jesús como su Salvador personal. Entonces te pido que desde tu casa estés orando conmigo, inclinando tu rostro, cerrando tus ojos para orar todos juntos por ellos. Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos para hablarte a ti mediante la oración. Te pido, Señor, que estés con estos tres lugares, Cañuela, Tierra del Fuego y Bolivia, Señor, y que estés llevando a personas, Señor, con el Evangelio, con tu verdad, Señor, para que ellos te puedan aceptar, Señor, esas personas que están perdidas, que te puedan aceptar como su Salvador personal. Te pido, Señor, también que estés con nuestros dos misioneros que estamos apoyando como iglesia, Jairo y Camilo. Y sabemos, Señor, que es nuestra responsabilidad como cada creyente ir o apoyar a los que están yendo, Señor. Entonces te pido que como iglesia
nos estés preparando para estar apoyando a los misioneros que van a ir a estos lugares. También, Señor, nos dijiste que llevemos el Evangelio y lo compartamos con toda criatura, Señor, sin excepción. Y sabemos antes de tu partida que nos dijiste, Señor, que ibas a estar con nosotros todos los días. Y te doy gracias por esas palabras, Señor. En tu santo y bendito nombre, Padre, te doy gracias por absolutamente todo en este día. Amén y amén. Hermanos, buenos días, espero que estén bien. Hoy es el domingo. Espero que estén listos para recibir algo de la palabra de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios tiene algo para nosotros hoy. Y espero que este video ya lo que enseñó Matías, también lo que nos enseñó Brian, espero que haya sido una bendición. Y ahora el mensaje principal. Vamos a estar en el libro de Salmos y en capítulo Salmos 137. Es un salmo un poco diferente porque fue escrito durante una etapa muy extraña, muy difícil, complicada durante la historia de Israel. Salmo 137 recibí cuando empecé mi vida cristiana y creciendo espiritualmente, recibí un consejo acerca de la Biblia, porque lo que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta en un ratito que se trata de algo, las circunstancias en ese momento. Pero tenemos que entender, cuando leamos la Biblia, hay que hacerse 3 preguntas. Número 1, ¿qué significa el pasaje en ese día? O sea, durante el tiempo cuando fue escrito, ¿qué significó el pasaje? Número 2, ¿qué significa el pasaje para nosotros hoy? En aplicación, en general, pero también una pregunta que es muy importante: ¿qué significa el pasaje para mí personalmente? ¿Qué significa para mí? ¿Qué debo hacer en mi vida por causa de este pasaje? Ahora vamos a leer la Biblia ahora en Salmos 137, versículo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. La Biblia dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, o sea, de Jerusalén. Sobre los sauces, los árboles, en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantésemos, y los que habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de cánticos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Dios le dio a Israel una tierra. Tenemos que entender eso. Una tierra santa, dice la Biblia. Israel fue un lugar muy especial, y Dios les dio también unas promesas de sus bendiciones sobre toda la nación de Israel, siempre y cuando estuvieran obedeciéndolo a Dios. Fue así. Pero por causa de sus pecados, eligieron buscar ídolos alrededor de ellos. Entonces, en vez de obedecerle a Dios, eligieron alabar y conocer los ídolos y darse a sí mismos a los dioses, a los ídolos alrededor de ellos en ese día. Y por causa de eso, Dios les envió profetas, algunos profetas. Isaías, por ejemplo, es uno. También Habacuc. Había otros que están en nuestra Biblia, Elías, Eliseo. Hay otros profetas también que tenían una tarea muy importante y estaban predicando a los demás diciendo: es lo que dice Dios, que vuelvan ustedes, que vuelvan a mí, dice Dios. Estoy listo para perdonarles, solo tienen que volver a mí. Les voy a recibir como mi gente. Pero después de muchos años no querían conocer a Dios, no querían arrepentirse de sus pecados. Entonces eligieron seguir con sus ídolos, conociéndolos, sacrificando a los ídolos que tenían, y por eso Dios castigó a la nación de Israel. Y usó una nación, se llama Babilonia,
Y Babilonia entró a Jerusalén, a su tierra santa, y quemó sus edificios y mató a muchos, y a algunos los llevaron a su propia tierra. La gente estuvieron a la orilla del río y sentándose alrededor bajo los árboles, lamentando el castigo de Dios. No lamentando sus pecados, pero lamentando los resultados de sus pecados. Y perdieron su canción, perdieron su gozo, perdieron su propósito aún. Hicieron la pregunta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en una tierra extraña? Ahora, hermanos, estamos en un momento muy difícil. El coronavirus está causando un caos en el mundo entero, no solamente en Argentina, pero en otros países alrededor del mundo. Y es impresionante, pero como creyentes tenemos que entender, tenemos gozo aún en las circunstancias en que estamos. Tenemos un Dios y podemos confiar en Él. No debemos portarnos como los demás que no conocen a Dios. Ahora, quiero que nos enfoquemos en algunos principios. Cuando sucede, cuando alguien está enfocándose en las circunstancias y ese creyente perdió su gozo, perdió su canción, perdió su propósito. Cuando sucede eso, es porque este creyente lo permitió en su vida. Lo permitió. Vamos a ver tres principios en este pasaje. Número 1, la miseria de un creyente en el cautiverio o en las circunstancias. Si nos estamos enfocando en las circunstancias, vamos a tener gozo en el bien y vamos a perder el gozo en el mal. O sea, antes del coronavirus, algunos tenían gozo, algunos confiaban en Jehová, en Dios. Y ahora por todo lo que está pasando, en vez de tener gozo, tienen miedo. Y como creyentes, la única razón en que tenemos miedo en vez de tener gozo es porque estamos permitiéndolo. La Biblia dice en versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Cuando permitimos que las circunstancias quitan el gozo, estamos miserables. Porque el hombre más miserable no es el que está perdido. No estamos hablando acerca de los incrédulos de verdad, sino que el creyente que no está viviendo para Dios. Es más allá que el coronavirus en nuestras vidas. Es más allá que las circunstancias que están en este país, en nuestro barrio. Judá fue la gente elegida por Dios. Tenían las promesas de Dios que están en Deuteronomio, en otros libros también en el Antiguo Testamento, pero en vez de vivir con su gozo, la gente de Judá estaba miserable, llorando sobre las circunstancias. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es el gozo? En principio no es el reírse, el gozo no es el reírse, el gozo no es la salud, aunque a veces queremos vivir así. Sí, me estoy riendo y pasando tiempo con mis amigos, tengo el gozo, pero no es así. Tampoco con la salud. Si tuviera salud hoy, tendría el gozo, pero no es así tampoco. El gozo no es la presencia de las riquezas. Tenemos ejemplos como Salomón. En la Biblia, en Salomón tenía un montón de cosas. Tenía riquezas, tenía el amor, tenía el placer en su vida, tenía la sabiduría y aún así no tenía el gozo. Hermanos, el gozo no es la presencia de las riquezas. El gozo no es el éxito. También Salomón, rey de Israel, rey de toda la nación de Israel, tenía todo, 700 esposas, 300 concubinas, escribió 1005 canciones.
escribió un montón de proverbios, escribió 3 libros de la Biblia. Aún así, con todo el éxito que tenía, no tenía gozo. No es un lugar físico tampoco. El gozo no es un lugar físico. O sea, no debería decir o pensar, si estuviera en ese lugar, tendría el gozo. Si tuviera esa casa, tendría gozo. Si estuviera de vacaciones en esa isla, disfrutando la playa, tendría gozo. No, es una mentira. El gozo no es un lugar físico. Ahora, ¿qué es el gozo? El gozo es hacer la voluntad de Dios y estar en su presencia. Vamos a ver 2 versículos. Ahora, de nuevo, lo voy a repetir porque pienso que es muy importante. El gozo es hacer la voluntad de Dios y estar en su presencia. Salmo 40, versículo 8, la Biblia dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad de Dios nos da el gozo. Podemos hacer su plan, su propósito para nuestras vidas, y significa en el bien, en la cumbre y también en el valle. Podemos hacer la voluntad de Dios y vamos a encontrar el gozo en la voluntad de Dios. Número 2, también estar en su presencia. Salmo capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia, está hablando a Dios, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mira, tenemos el gozo en la presencia de nuestro Dios. Ahora quiero hablar acerca de este tema un rato. Cuando estemos hablando acerca de la presencia de Dios en este mundo, siempre estamos con Dios. Salmo 139 nos enseña eso, que estamos siempre en la presencia de Dios. Pero estamos hablando acerca de una comunión, una conversación, una relación que tenemos con nuestro Dios. Y cuando tengamos esta relación con nuestro Dios, sí tenemos el gozo. El gozo no es un lugar, no es el éxito, no es la presencia de riquezas, es hacer la voluntad de Dios y estar en su presencia. La pregunta muy importante para nosotros, para hacernos a nosotros mismos, es así. Número 1, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Y estoy en relación con Dios? No solamente relación en el sentido que sí, Dios es mi Padre, recibí a Jesús como mi Salvador cuando tenía 15 años, entonces sí, soy su hijo, eres mi Padre celestial, tengo relación con Dios. Pero estoy hablando acerca de en una relación continua, o sea, una relación personal en que estoy hablando con Él. Él me está hablando a través de su palabra, a través de la Biblia. Es la pregunta, ¿cuál es tu respuesta? La miseria de un creyente durante que está enfocándose en las circunstancias. Lamentablemente fue el testimonio de Judá en la tierra extraña. No debería ser nuestro testimonio. Número 2, vamos a seguir. La miseria en las circunstancias. El testimonio de Judá fue que lloraban cuando se acordaron de Sión. La palabra Sión es un título acerca de Jerusalén, o sea, su hogar, su ciudad, la tierra en que Dios les dio. Entonces, en ese momento no estaban viviendo en Jerusalén más, estaban viviendo en una tierra extraña. Un lugar completamente diferente. Las circunstancias cambiaron y por eso estaban miserables. Y pienso que Judá no se daba cuenta de algunas verdades. Número 1,
Dios era su Dios en Jerusalén, sí. Pero también para Judá, Dios era su Dios en Babilonia, a la orilla del río. Fue así. Dios no cambió, aunque el lugar sí cambió. El hogar, su manera de vivir cambió completamente. Dios era Dios igual. Número 2, que no se daba cuenta de esta verdad. Su canción no vino desde Jerusalén, sino vino desde el único Dios. Jerusalén no era Dios. Jerusalén era la ciudad, era una ciudad muy especial, pero su canción, su gozo, vino de Dios, no de Jerusalén. Si Dios es nuestro gozo, podemos gozarnos en todo, no importa dónde sea. Podemos confiar en Él, podemos tener gozo en Él. Nuestra canción, nuestro gozo no viene de un lugar, de Jerusalén, no viene de la salud, no viene de la prosperidad, pero viene de Dios. Siguiendo, no se daba cuenta tampoco que la raíz de su problema fue más allá que su ubicación. Obviamente, por causa del versículo 1 hasta 4 podemos entender que honestamente pensaban, si estuvieran en Jerusalén, todo estaría bien. Tendría el gozo. Pero la raíz es que dejaron de tener una relación con Dios. Y de nuevo, Dios les envió profeta después de profeta, después de profeta, después de profeta, rogándoles que volvieran a Él, a Dios, para tener relación de nuevo. El problema no fue Babilonia, el problema no fue estar afuera de su tierra santa, el problema fue que dejaron de tener una relación con Dios. Las cosas siempre van a cambiar. Ahora con el coronavirus es algo horrible, es algo difícil. Está causando lío en todo el mundo. Pero podemos tener gozo porque nuestro gozo no viene de la salud. No viene por causa de la ausencia de un virus como el coronavirus. Podemos tener gozo en nuestro Dios. Podemos tener el gozo y cantar a nuestro Dios. Una cosa más y ya está. Podemos ver en este salmo una gente que aunque tenía el amor de Dios, aunque fue una gente elegida de Dios por Dios, podemos ver el rechazo del creyente en su miseria. Porque tuvieron la oportunidad de regocijarse, aunque estuvieron bajo los árboles de una tierra extraña, tuvieron la oportunidad de enfocarse en Dios en vez de las circunstancias. Versículo 3, la Biblia dice, versículo 2, sobre los sauces, en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Aunque tuvieron la oportunidad de vivir en el gozo de Dios, de su Dios, lo rechazaron para enfocarse en el mal. Tenemos una oportunidad hoy. No podemos congregarnos ahora por causa de la cuarentena. No podemos salir de la casa. No sabemos el futuro. No sabemos cuándo va a terminar todo eso. No sabemos lo que va a pasar con la economía,
como resultado, consecuencia de lo que está pasando hoy. Aún así, podemos elegir y tomar la decisión, enfocarnos en el mal, o durante este tiempo en el valle nos podemos enfocar en Jehová, nuestro Dios. Podemos elegir a cantar a nuestro Dios canciones, alabanzas a Él, enfocándonos en su gloria, sabiendo que aunque no sabemos el futuro, Él sí sabe el futuro. Aunque no tenemos el control, Él es soberano. Significa que Él puede hacer todo, puede cambiar todo en un momento si quiere. Sabemos que aunque no sabemos exactamente cómo va a terminar todo, Él sí, y Él tiene el poder cambiar todo. Podemos tomar la decisión, enfocarnos en Él y tener el gozo. Podemos buscar a Dios en el valle. Podemos ver la mano de Dios y testificar a los demás de su fidelidad, aunque los demás están diciendo, sí, pero ¿cómo vamos a seguir? Podemos mostrar la fe que tenemos en nuestro Dios. Podemos recordar la salvación que tenemos en Él. Mientras los demás han perdido su canción y su gozo y su felicidad, podemos como creyentes elegir a cantar a nuestro Dios. Hermanos, nos enfoquemos en Dios. Oremos. Padre Santo, gracias por el día y la oportunidad de aprender unos principios de tu palabra. Te pido que nos ayudes, que nos enfoquemos en ti, que recordemos que nuestro gozo viene de ti y no de las circunstancias. Y Señor, que nos uses en este mundo muy oscuro para que vean tu gloria, tu mano en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pido por todo. Amén.